el porqué de la palabra. Y le voy a pedir a la iglesia que oren por su servidor. Anoche el Señor me dijo en sueño: tiene que orar más, Satanás tiene guerra contigo. Oigan bien, hermanos queridos, este mensaje es único, porque Satanás no puede quitarle a Cristo. Cristo es suyo y mío. Se nos dio. Y dice Romanos 11:29 que irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable que Cristo se le dio a la humanidad. Ahora, la segunda parte del plan de salvación es la palabra. Cristo para pagar el precio por nuestros pecados y la palabra para regenerarnos conforme a la vida del reino de los cielos. Entonces, todo el trabajo de Satanás será torcernos o engañando con la palabra. Así es. Por eso, esta noche vamos a continuar con el tema y vamos a ver cómo podemos cuidarnos de los engaños de Satanás. Bien, vamos a pedir la dirección del Espíritu del Señor. Padre querido que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ha llegado el momento en que la vamos a abrir. Rogámonos de tu Santo Espíritu para poder entenderla y que ella quede grabada en nuestros corazones. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Si yo le preguntara qué es el pecado según la Biblia, transgresión de la ley, según Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Pero ustedes sabían que hay otra definición más amplia de qué es pecado. Yo quiero que vayamos al libro de Salmo 119, verso 11. ¿Qué dice allí? En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu dicho. Para no pecar contra ti. Entonces, cada palabra que salió de la boca de Dios, cuando hacemos lo contrario, pecamos, según el texto. Así es. Miren, hay otro versículo ahí mismo, cerca ahí mismo. Bien importante, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiamos el camino, hermano, como cristianos? Con guardar la palabra de Dios. Porque la palabra busca traer en nosotros lo que dice Primera de Corintios 2:16. Miren a ver qué dice allí. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó en cuidar? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hasta dónde quiere llevarnos Dios? Hasta tener la mente de Cristo. Por eso Él dice en San Juan 14:3, y si yo me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez y me tomaré. Y para que no se entienda que Él va a venir y se va a tomar a sí mismo, entonces Él dice, para que donde yo estoy, ustedes que se parecen a mí estén conmigo. Miren, vamos al libro de Éxodo, capítulo 11. Éxodo, capítulo 11, capítulo 31.
Así es. Éxodo capítulo 31. El versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás: en verdad vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Qué encontramos ahí en ese versículo, hermanos queridos? Encontramos, primera parte, el sábado. Mire, yo le doy el sábado para que fuera la señal entre mí y ellos, para que ellos sepan que yo soy que los santifico. ¿Con qué nos santifica el Señor? Vamos a San Juan, capítulo 17, verso 17. San Juan 17, 17. Dice allí: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Estamos entendiendo el asunto, hermanos queridos? Entonces, Dios nos santifica a través de toda palabra que salió de su boca. Mire, estaba en una reunión en el Parque del Este, y de lo que estaban abajo de los moderadores dice alguien: porque si una persona de la iglesia decidió buscar una persona en el mundo, la iglesia no puede hacer nada por eso. El manual dice que es su decisión. ¿Creen ustedes que alguien que salga y se case con alguien allá afuera no peca? Yo quiero que vayamos al libro de Esdras, capítulo 10, versículo 2. El manual dice que la persona que toma a alguien de afuera para casarse no peca, y está muy de moda, dicho sea de paso. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos, esta versión dice prevaricado, pero la versión 60 dice: nosotros hemos pecado porque tomamos mujeres extranjeras. Cuando vamos al capítulo 13 de Nehemías, dice en el versículo 26, Nehemías 13, 26. Están cerquitas ahí. Nehemías lo puede leer quien lo tenga. Nehemías 13, 26. No pecó Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Tremendo. Y Dios da una orden: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya? ¿Quién dice eso? Dios. Entonces, por eso nosotros, miren, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 254, dice: en el mundo habrán grandes cambios y tenemos que tener una experiencia personal con la palabra de Dios.
Porque es que casi todo el mundo está pugnando de que hay que tomar la palabra de Dios y adaptarla a los tiempos. Y no es la realidad. El hombre ha de adaptarse a la palabra de Dios. Porque para eso fue enviada. Para eso fue dada. Yo quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 24 y vamos a ver algo que muy pronto y que está aconteciendo de manera literal ahora mismo. Mateo 24, me parece que los versículos 24 y 25, vamos a ratificar acá. La que dice porque se levantarán falsos cristos, ¿es ahí? Correcto. Porque se levantarán falso Cristo, porque se levantarán falso Cristo y falso profeta y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Qué harán en los últimos días? ¿Qué están ocurriendo cosas ahora? Grandes engaños y prodigios. Yo quiero que leamos ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ese capítulo, a partir del verso 1, habla de la venida del Señor y hace la advertencia de que el Señor no vendrá, en el versículo 3, sin que antes se presente esa apostasía. Y entonces da una serie de datos allí, pero en el verso 8 dice que cuando se cumpla lo que dice el verso 7, el hombre de pecado se manifestará, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y añade, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. Señales. Ahora vamos a ver por qué, hermano querido, tenemos que tener una experiencia personal, conocer a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Porque esa es la clave. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Y aparece algo bien delicadito acá. Y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Cuando se levanten en medio de ti un profeta o soñador de Sueño. y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escuchará las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueño deberá morir, por cuanto aconsejó a la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así apartará el mal de en medio de ti. Gloria a Dios. Ahora, miren lo delicado de acá, de esta enseñanza, hermanos queridos.
No hay profeta fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Es muy duro, ¿verdad? Como que es muy duro. Yo veo a los hermanos serios. Miren, vamos a verlo acá. Vamos a verlo y vamos a explicarle el por qué. Porque aquí el Señor está diciendo, cuando se levante un profeta o soñador de sueño de en medio de ti, no me está diciendo que es del hombre de pecado, ni de los falsos profetas que me habla Mateo 24. Me está diciendo de en medio de ti. Y aquí está diciendo Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18, por favor, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová. ¿De en medio de dónde iba Dios a levantar los profetas? De en medio de ti. ¿Por qué? Porque, miren hermanos, hay en las iglesias de allá afuera gente que muchos de nosotros tenemos que quitarnos el sombrero. Por eso en San Juan 10:16 el Señor dice, yo tengo otras ovejas, no están en este redil, yo las debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En Isaías 66:20 dice, y traerán de entre todas las naciones a todos vuestros hermanos por ofrenda a Jehová. Ahora, la mensajera del Señor también dice que entre los católicos habrá una inmensidad de gente salvo. Ahora, ¿por qué Dios no puede utilizar uno de esos santos y darle profecía? Pongan a funcionar la mente. Y alguien dígame algo. ¿Por qué Dios no puede utilizar dentro de los hermanos pentecostales, católicos, menonitas, testigos? ¿Por qué Dios no puede utilizar una persona de esa que sea fiel de verdad? ¿Por qué no puede decir, mira, dile esto y esto, aquello? Porque ellos no están arraigados 100% a la ley del testimonio. Dice el hermano que ellos no están arraigados 100% a la ley y al testimonio. Sí, mi querido pastor. Yo soy de nada de sí, yo no diría que Dios no puede, porque decir que Dios no puede, Dios no puede todo. Ahora, Dios eligió a un pueblo para ser su remanente, para llevar un mensaje. En caso de que eso pueda suceder, entonces ya se estaría pensando que hay dos. Si se levanta un profeta, Sí, tiene luz. y Dios levantó el de agua, y como sabemos, entonces ya va a haber una confusión y se va a pensar cuál es el pueblo de los dos, porque este lo levantó aquí y este lo levantó aquí. O sea, crearía una confusión. Sí, tiene luz, tiene luz. Pero mírenla acá. El Señor dice que la iglesia católica es Babilonia. Y si el Señor toma un babilonio y le da profecía para que profetice, entonces está diciendo por otro lado, no, Babilonia también es mi pueblo y tiene profeta. ¿Están entendiendo el asunto? Porque Dios es específico que sea de entre tus hermanos. Y aquí vamos a ver otro texto para enseñarles algo que dice Miqueas. Ahí mismo, Deuteronomio 18:18. Mire, en el 15 habló Moisés, pero aquí habla el Señor. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú.
¿Con qué característica? Con la característica de Moisés. ¿Por qué Moisés? Dios lo señala aquí con una característica especial. Miren por qué. Número capítulo 12, versículos 5 al 8. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y a Aarón y salieron ambos. Y les dijo: ahora oigan mis palabras. Si tuviere profeta de Jehová, le apareceré en sueño o en visión hablaré con él. Mas no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con este yo voy a hablar ¿cómo? Cara a cara. ¿Cómo hablaba con Moisés? Cara a cara. Esa era la copia pequeña. Para que entendamos la copia grande. ¿Cuál es la copia grande? Póngame a San Juan 12, por favor. Versículo 44. Y vamos a leer hasta el 50. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tiniebla. Y el que oye mi palabra y no la cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. ¿De quién habló Jesús? ¿Por qué habló Jesús? El Padre que me envió me dio palabra. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo habló el Padre con Jesús? ¿En qué forma hablaron? Cara a cara. Ahora él dice en Deuteronomio ya: profeta como tú yo le voy a levantar. En el 18. Pero en el 19 dice: y el que no escuche ese profeta, yo le voy a pedir cuenta. ¿Están entendiendo el asunto, hermanos queridos? Miren, se va a salvar mucha gente, pero miren lo que debe suceder. Miqueas capítulo 4, versos 1 y 2. Y será que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de monte, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones y dirán: venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y andaremos por sus caminos y caminaremos en sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Tienen que venir a aprender, a ser instruidos. Por eso Cristo dice: yo tengo mucho allá afuera, pero tienen que oír mi voz. ¿Vendrá a hablarle Jesús? Le va a hablar Jesús a través de usted y de mí. Por eso no hay profeta fuera del pueblo que Dios escogió. Así es, hermano. Ahora,
Estas palabras son vivas. Esas palabras que están ahí escritas tienen poder. Y el apóstol Pablo, de una manera magistral, hace la presentación. Póngame el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 9 al 13. Hebreos, capítulo 4, verso 9 al 13. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahora, el apóstol Pablo, de la palabra, ahora la señala como una persona. Y sabemos que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. Él dijo, fue hecho. Mandó y existió. Así es. Y no hay nada oculto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si, por ejemplo, hacemos una comparación de este versículo 13 con San Juan 1:3. Bueno, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese verbo se hizo carne, dice San Juan 1:14, y habitó entre nosotros. La palabra verbo en griego es logo. Por eso Cristo es la palabra encarnada. Cristo y la palabra, el Padre y el Espíritu Santo son igual a la palabra todos. Por eso es la importancia, hermano, de que si a un ángel del cielo viene y le dice a usted o a mí lo contrario al principio de la palabra, a lo que ya salió de la boca de Dios, usted le puede decir, no, Dios no ha hablado por ti. Así es. Se lo podemos decir claramente, no, Dios no habló por ti. Porque es que es irrevocable la palabra del Señor. No será revocada. Y el plan del enemigo constantemente será que se revoque la palabra. Y aún acá va a aparecer eso. Aún acá. Por eso es el cuidado que nosotros debemos tener cada día. Y pensar siempre aún así, dice Jehová el Señor. Y vamos a terminar, hermanos queridos, contándole un relato que aparece en las Sagradas Escrituras. Yo se lo voy a narrar porque es bastante extenso. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, aparece la historia
de un profeta, no menciona el nombre del profeta, que amonestó a un rey. Dice que allí apareció ese profeta y el rey Jeroboam estaba parado frente al altar haciendo sacrificio, y se aparece el profeta y entonces dice: altar, altar, así dice Jehová, a Israel le nacerá un hijo llamado Josías, este quemará hueso de hombre sobre ti. Y las señales que tú te quebrará y tu ceniza se botará. Cuando el profeta dijo esto, el altar se quebró y la ceniza se botó. El rey Jeroboam se indignó y dijo: agárrenlo. Y la mano se le secó. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, órale a tu Dios para que me restaure la mano. El profeta oró y la mano le fue restaurada. Y le dice el rey Jeroboam: te ruego que venga conmigo para que coma y beba, y te voy a dar mucho presente. Y le dice el profeta: no comeré ni beberé en este lugar, aunque me diera la mitad de tu reino. Pues así me dijo Jehová: ni coma ni beba en este lugar, ni te vaya por donde viniste. Y se marchó. Dice la palabra que alguien fue y habló con un anciano y le dice: mira, pasó esto y esto ahora mismo allá en el pueblo. Le dice el profeta: ajá, ¿y por dónde se fue? Por tal sitio. Ah, prepárame el burrito. Se montó en el burrito y encontró al profeta sentado debajo de un árbol. Y entonces le hace la pregunta: ¿tú eres el profeta? Sí, yo soy. Ah, pues ven para que coma y beba conmigo. Y le dice el profeta: no comeré ni beberé en este lugar, porque Jehová me dijo: ni coma ni beba en este lugar, ni te vaya por donde viniste. Y el anciano le dice: pues ven y come para que venga y coma y beba conmigo, porque yo también soy profeta como tú. Y un ángel del cielo vino y me dijo: búscale para que coma y beba contigo. ¿Qué ustedes creen que hizo el profeta? Se paró, se fue con él. Yo creo que en Gálatas 1:9 es donde Pablo dice: si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio del cual diferente al que hemos predicado, sea un anatema, sea un maldito. Dice el relato, finaliza diciendo que el profeta se fue y sentado a la mesa con el anciano, ahí vino el Espíritu de Jehová sobre el anciano y le dijo: por cuanto desobedeciste mi palabra y comiste y bebiste en este lugar, no serás sepultado en el sepulcro de tus padres. Porque irrevocable es la palabra del Señor, hermanos. Es nuestra única salvaguarda entender eso, por los engaños y errores que surgirán en estos últimos días. No será cambiada. Cristo dijo: ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra del Señor. Ni una jota, ni una tilde, ni un puntito. Por eso es nuestro deber cada día, hermanos, comer la palabra. Ese es nuestro deber. ¿Saben por qué se va a perder tanta gente? Esa gente de allá afuera. Porque esa gente de allá afuera, ellos llegaron al santuario y se pararon en el altar. Sí, yo acepto el sacrificio. Cogieron un chip más adelante y dijeron: sí, yo me bautizo. Ok, ya. Cumplí con el asunto. Pero usted sabía que ahí no cumplimos con el asunto.
Cuando nosotros llegamos, acepto a Jesús, aquí está en el altar, primer mueble, me bautizo. Ahora es imprescindible entrar al lugar santo. ¿Cómo le dije, hermanos queridos? Imprescindible entrar al lugar santo. Y ahí mismo a la derecha está la mesa del pan. ¿Qué representa el pan? Y empezar a comer pan. Enfrente queda un altarcito del incienso. ¿Qué representa? Las oraciones de los santos. Entonces tiene que vivir una vida de oración y de alimentarse con el pan. Esto va a dar como resultado que usted se convertirá en el candelabro y va a lanzar al mundo. Y finalmente Dios lo convertirá a usted y a mí en el arca del pacto. ¿Quiere verlo, hermano querido? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Versículo 31 al 33. ¿Qué era lo que había principal dentro del arca del pacto? ¿Qué era lo que había? Había algo especial en el arca del pacto, que los dos querubines estaban mirando hacia abajo, hacia eso que estaba ahí. Pero lo especial era la tabla de la ley que estaba allí. Ahora, miren lo que dice Jehová. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y se la escribiré en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde piensa Dios introducir su ley? Aquí adentro, como estaba en el arca del pacto. Para que la presencia de Dios pueda morar con nosotros por la eternidad. Así como moraba y se caía sobre el arca, entre los querubines caía la presencia, así estará la presencia con nosotros, según Apocalipsis 21. Porque esa ley es igualita a Dios. Vamos a finalizar con eso. Miren, vamos a ver 4 puntos que la palabra señala como verdad. Dice San Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17. Santifícalo. Tu palabra es. Entonces Cristo y la palabra son una misma cosa. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice allí: este es Jesucristo,
quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de él, porque el Espíritu es... Entonces es Jesús la verdad, es la palabra la verdad, el Padre la verdad, los mandamientos la verdad, el Espíritu Santo la verdad. Por eso es que todo aquel que viva conforme a la verdad habrá recuperado en sí el carácter de Dios. De ahí es que Satanás, el trabajo de Satanás es torcerla y apartarla de los hombres. Ojalá que nosotros entendamos eso, hermano. Y que sea quien sea, puede ser si le habló algo que no está de acuerdo al principio, es un anatema. Llámese anciano, llámese pastor, todo el que se pare aquí y diga, señores, hay que tener a la gente aquí adentro y nosotros tenemos que tratar de actualizar el libro para que se ponga acorde con los hermanitos y los hermanitos estemos aquí. Dígale, no, usted está aconsejando rebelión contra Jehová. Porque todos nosotros debemos vivir hasta que Cristo venga diciendo, así fue que dijo Jehová el Señor. Que el Señor le bendiga. Hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies.